para su propio beneficio, dando un espectáculo lamentable de Te está escuchando, ¿eh? Lo del espectáculo lamentable lo acaba de escuchar Ángel Garrido, le tenemos ya en directo. ¿Querías hacer un breve comentario, Sí, bueno, Juan? que decía... Y vamos con los datos de la EPA. Decía Carmen que esto es la nueva política. Yo creo que es la política, la suciedad de la política y la manipulación y la mentira de la política. Es decir, y no solo hay que afear la conducta de Ciudadanos, sino sobre todo la de Ángel Garrido, que no sabemos cuándo nos mentía. Si nos mentía cuando decía que Ciudadanos eran populistas y que eran un peligro para la Comunidad de Madrid, o si nos miente ahora que dice que son centristas y que se siente absolutamente cómodo con ellos. Si cuando nos decía que estaba muy cómodo siendo presidente de la Comunidad o candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid con Pablo Casado, o ahora que dice que el proyecto se ha torcido. Es decir, es básicamente mentir a los ciudadanos para luchar por el poder, conservar el puesto y vivir a costa de los contribuyentes. Pues os va a responder a todo. Pues Juan Rayo, te pido una primera valoración de esos datos de la EPA. Yo sería cuidadoso con... Creo que muchos medios de comunicación están diciendo que los datos son negativos. Yo, desde luego, no tengo ningún interés en salvarle la papeleta al señor Sánchez, todo lo contrario, pero los datos son positivos. Es verdad que las cifras de paro suben, pero suben porque aumenta la población activa, es decir, la gente que busca empleo. Si miramos el dato que para mí es más relevante, que es el número de ocupados, no el de parados, sino el de ocupados, es verdad que caen 93.000 personas, hay menos gente trabajando hoy que el trimestre anterior, pero es que en el mismo trimestre del año pasado, cuando gobernaba el Partido Popular, la ocupación cayó en 124.000 personas, por tanto, más de lo que ha caído ahora. Todavía más significativo, la ocupación indefinida, el primer trimestre del año pasado, cuando gobernaba el PP, subió en 5.000 personas. Este trimestre ha subido en 75.000. Por tanto, es verdad que la economía española puede que se esté desacelerando en el conjunto de la economía global, pero creo que estamos matando demasiado pronto al animal y que estamos vendiendo la piel del jabalí antes de... Bueno, pues tú, que en fin, no escondes, digamos, tus críticas a este gobierno socialista, eres, digamos, liberal. A pesar de ello, siempre has sido sumamente riguroso y me atrevo a decir que imparcial, o por lo menos lo intentas, y te vamos a pedir que verifiques algunos de los datos económicos que se dieron en el debate. Pero, en fin, vamos con otros detalles de ese debate, algunas afirmaciones que luego han sido desmentidas. Gonzalo. Todo de índole económico, vamos a ellas. Susana, nosotros con nuestro verificador y nuestro experto, Juan Rayo, vamos a intentar ver si es verdad o no. Por ejemplo, una que dijeron Pablo Iglesias, la alta temporalidad, y cito textualmente, es consecuencia de la reforma laboral de 2010 y 2012. Escuchamos. El problema de este país es la temporalidad. Hay mucha gente en este país que está concatenando sistemáticamente contratos temporales, que son el resultado básicamente de dos reformas laborales, la del Partido Socialista y la del Partido Popular. Bueno, Juan, ¿esto es verdad o no? Porque hay una cosa que está clara, desde 1990 la tasa de temporalidad siempre ha estado por encima del 30%, pero desde 2008 está por debajo del 30%, con lo cual, ¿qué dirías? ¿Es verdad o es falso? Efectivamente, esto es un disparate. Es verdad, hay una parte de verdad que es que la temporalidad es un problema muy grave de la economía española, del mercado laboral español. España es el país europeo que tiene la tasa de temporalidad más alta de todos, por tanto, debemos preocuparnos por la temporalidad, hay que combatir la temporalidad, pero no es verdad que sea atribuible a la reforma laboral de 2010 y mucho menos a la de 2012. Desde el año 90, como decías, en general la temporalidad ha estado por encima del 30%. De hecho, si miramos otros momentos desde el año 90 que hemos tenido una tasa de paro similar a la actual, en torno al 14%, veremos que cuando la tasa de paro estaba en el 14%, la temporalidad estaba entre el 30 y el 32%. Es decir, hoy deberíamos tener una temporalidad entre el 30 y el 32%. La tenemos, dato de hoy, 26%. Por tanto, entre 4 y 6 puntos por debajo, gracias a la reforma laboral, porque la reforma laboral lo que intenta es reducir insuficientemente, pero reducir la dualidad entre fijos y temporales. Y en la medida en que lo consigue, la temporalidad baja. Con lo cual, vamos a ver aquí en nuestro verificador, después de lo que nos ha explicado nuestro experto económico, esta afirmación de Pablo Iglesias, podemos decir que el verificador de Espejo Público es falsa esta afirmación de Pablo Iglesias. Vamos a otra. España, dijo Pablo Iglesias, que el año pasado la inversión extranjera había caído. La inversión internacional en España se ha caído 11.000 millones de euros. Bueno, afirmación de Pablo Casado, había caído 11.000. Vamos a intentar explicarlo y después le pedimos la valoración a Juan. Sí que es verdad que la inversión extranjera en el año 2018 fue de 46.000 millones, un 71% más que en el año 2017. ¿Dónde está el matiz? La explicación, que en los 5 primeros meses, de enero a mayo, estuvo Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, fue de 28.000 millones. El 60% de esos 46.000 millones fue con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa. Los otros 18.000, es decir, el otro 40%,
40% restante fue con Pedro Sánchez. En 5 meses, el 60% con Rajoy, en 7 veces el 40% con Pedro Sánchez. ¿Es verdad o no es verdad entonces lo que dice Pablo Casado? De nuevo, yo no sé de dónde salen muy bien estas cifras. Has explicado bien cómo Ministerio de Economía. Sí, no, estas sí, me refiero a las que da Pablo Casado. Es decir, has explicado bien cómo se divide la inversión extranjera entre trimestres, pero si comparamos la evolución de la inversión extranjera en 2018 frente a 2017, lo que vemos es que en el periodo en el que está Mariano Rajoy la inversión extranjera sube, pero en el periodo en el que está Pedro Sánchez la inversión extranjera también sube. De hecho, es que la inversión extranjera en la segunda mitad del año pasa de 13.800 millones en el año 2017 a más de 18.000 millones en el año 2018. Por tanto, decir que la inversión extranjera cae cuando está Pedro Sánchez es engañar directamente a los ciudadanos en un sentido muy parecido a como lo hacía el otro Pablo antes. Por tanto, según lo que nos acaba de explicar nuestro experto económico, nuestro verificador, podríamos decir que sube respecto a 2017, pero la inversión extranjera con Pedro Sánchez cae con respecto a la de Mariano Rajoy, con lo cual podríamos decir que es una verdad o una media verdad. Una última cosa, Juan, nos traes aquí este libro, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Es inevitable preguntarte, en lo económico, ¿qué partido político crees que es el más liberal? Y en lo no económico, es decir, en el resto de aspectos, temas sociales, ¿cuál crees que es el más liberal? Porque no solo hablas de economía. Efectivamente, este es un libro donde trato de exponer qué es la tradición de pensamiento liberal, en qué se fundamenta, que básicamente se basa en vivir y dejar vivir, en respetar al prójimo y en permitirle desarrollar su proyecto de vida. Y en este sentido, las libertades, tanto las personales como las económicas, son fundamentales. Cuando el Estado nos oprime en lo personal o en lo económico, no somos libres, sino que somos siervos. ¿Qué partido... ¿Programa económico más liberal? ¿Qué partido es el que tiene un programa económico más liberal? Desde mi punto de vista, y por mucho que me haya sorprendido, porque no lo esperaba, Vox. Sé que es llamativo porque es un partido que en todo lo demás no tiene, desde mi punto de vista, nada de liberal, pero en el apartado económico es el partido más liberal, no solo de los que se presentan ahora, sino probablemente que se haya presentado en algún momento en la historia de España. ¿Y en lo no económico cuál es el partido? En lo no económico, desde luego, Vox en absoluto. De hecho, es de los menos liberales en el apartado no económico. Diría que el partido que más trata de respetar, sin respetarlo demasiado, pero que más se acerca a respetar las libertades personales, desde luego es Ciudadanos, que tiene una visión bastante tolerante de los diversos modos de vida y de respetar esos diversos modos de vida dentro de la sociedad. Pues este es nuestro verificador, Susana. Seguimos trabajando con las declaraciones que hoy se siguen produciendo y después desmentimos o afirmamos.